Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, que organizamos con la colaboración de Abertis y de su fundación, en nombre de cuyos presidentes, don Salvador Alemany y Miquel Roca, quiero saludarles muy atentamente. Hoy tenemos el honor de recibir a la ministra de Cultura, a la que va a presentar la secretaria de Organización del Partido Socialista Obrero Español, doña Leire Pajín. La tribuna es suya. Querido José Luis, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy tengo la oportunidad de tomar la palabra para presentarles a Ángeles González Sinde. La oportunidad de hablarles de una mujer que desde muy joven decidió ser valiente y seguir los pasos de su padre, sabiendo que podía correr el riesgo de quedar a la sombra de una figura tan excepcional. Una mujer que nos ha hecho disfrutar, gracias a su sensibilidad como escritora, de muchas de las historias que hemos leído en la literatura infantil, que hemos visto y vivido en la televisión y en el cine español, de muchos sueños y de muchas historias. Historias que, por cierto, le han hecho merecedora de 2 premios Goya. Una mujer que reconcilió a la Academia del Cine. Y es por eso que es para mí un honor presentarles a Ángeles González Sinde, ministra de Cultura del Gobierno de España. Ministra, quiero darte las gracias porque me hayas ofrecido esta maravillosa oportunidad. Como os decía antes, nuestra ministra de Cultura lleva unos apellidos exigentes, de esos que comprometen. Más aún, cuando, como ha hecho ella, además de compartir profesión con su padre, decide hacerlo por el mismo camino, el camino del esfuerzo, del compromiso y de la cultura con mayúsculas. El esfuerzo la llevó al éxito profesional como guionista y como directora. Ha sido, como bien saben, la guionista de numerosas series de televisión, así como de una docena de películas. Solo por ponerles un ejemplo que seguramente todos recuerdan, quiero traer hoy aquí La buena estrella, por cuyo trabajo obtuvo su primer Goya. Y más tarde en la dirección de La suerte dormida, que obtuvo varios premios, entre ellos el Goya a la mejor dirección Nobel. Si el esfuerzo la llevó al éxito profesional, su compromiso con sus compañeros y compañeras la llevó a la presidencia de la Academia del Cine. En su etapa se acercaron posiciones, se trabajó en equipo, una línea que sigue creciendo en estos momentos con la dirección de otra persona de esfuerzo y de talento y del compromiso como es Àlex de la Iglesia. En abril del año pasado, el presidente del Gobierno le propuso asumir la cartera de Cultura y por su compromiso y por seguir trabajando por el mismo camino, decidió aceptar. Decidió aceptar porque es una persona valiente y porque es una persona responsable con su país y con el tiempo que le ha tocado vivir. Y sobre todo, porque es un momento importante para la cultura, que obliga a tomar decisiones complejas pero fundamentales. Permítanme que, como secretaria de Organización del Partido Socialista, les diga algo para mí incuestionable. Son y somos los progresistas los que casi siempre hemos iniciado las transformaciones más importantes de nuestra historia reciente. Ayer lo volvíamos a hacer. Transformaciones que no son fáciles, que requieren de esfuerzo y de mucha pedagogía. Lo fácil seguramente es no cambiar. Lo fácil es no moverse. Ahí fuera se están produciendo cambios muy importantes. Unos no quieren verlos y otros no quieren aceptarlos. Pero nosotros y nosotras tenemos que ser valientes. Temer lo que se desconoce termina muchas veces en odiar a lo que se teme. Ser valientes exige conocer y abordar debates complejos y nuevos. Ser valientes le lleva a la ministra de Cultura a impedir el expolio cultural del Cabañal, cosa que quiero agradecerle como ciudadana valenciana. Hoy estamos ante una sociedad compleja y estamos ante una generación nueva, llamada completa de los denominados nativos digitales, a los que no podemos dar la espalda.
y a la que se le suman a diario nuevos hombres y mujeres que tienen en la red y en las nuevas tecnologías la columna vertebral de su realidad laboral, pero también su realidad en el ámbito privado y personal. Los y las socialistas tenemos el objetivo de ver la realidad, de ver los cambios y de afrontarlos. Siempre hemos estado en las transformaciones importantes de este país y también lo vamos a estar en esta ocasión. Algunos apuestan y trabajan por polarizar y contaminar los debates. Nosotros y nosotras apostamos por los creadores y las creadoras, sin ninguna duda, como también lo hacemos por la ciudadanía. Lo hacemos apoyando el trabajo de los primeros y también facilitando que todos y todas podamos tener cada día un mejor y mayor acceso a la cultura, porque es obligatorio que ambas cuestiones sean compatibles, como ha hecho la ministra desde el primer día. Para ello debemos ser firmes, absolutamente firmes, en la creación de marcos de seguridad jurídica que impidan lucrarse de forma masiva con contenidos protegidos. Es tan simple y tan importante como aplicar la legalidad a aquellos que, con ánimo de lucro, comercian con contenido protegido sin ningún tipo de permiso ni derecho. Pero conscientes de que, además, la sociedad de la información y la red deben no ser una amenaza, sino una oportunidad real para nuestra cultura, vamos a seguir trabajando porque la cultura es un bien social. Igual que debemos ser firmes para garantizar la seguridad jurídica, debemos ser también muy firmes en apostar por una industria cultural que ofrezca una oferta legal, asequible y variada. Es una tarea compleja que requiere de voluntad, de tesón y de capacidad de trabajo, 3 cualidades que tiene la ministra a la que tengo hoy el honor de presentar. Precisamente por esa voluntad de Ángeles González Sinde de enfrentarse al trabajo que queda por hacer, por su compromiso con los valores sobre los que se asienta nuestra sociedad, por su pasión por la cultura, cada una de sus palabras ha sido analizada, sus gestos escrutados y sus propuestas criticadas y enjuiciadas con apresuramiento. Y es precisamente en momentos difíciles cuando se demuestra la entereza de una persona, la entereza de una ministra que sabe que estamos en una etapa de cambio, en la que parece que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. La entereza para hacer lo que se debe hacer. Es en épocas como esta cuando se escriben las grandes historias. Como decía anteriormente, Ángeles ha escrito muchas historias, algunas para leer, otras para rodar y para ver. Historias tristes y optimistas, divertidas y también desgarradas. Ahora también está trabajando para crear una gran historia, en la que, como en todas las buenas historias, hay críticas, sorpresas y alegrías. Una historia que no está terminada, que debemos seguir escribiendo entre todos y todas, que será feliz, pero sobre todo que no le faltarán ni protagonistas ni aliados. Aquí, esta mañana, solo hay algunos de ellos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias, Leire, por tus palabras. Gracias al Foro de la Nueva Economía por invitarme hoy a tener esta oportunidad de compartir estos minutos con tanta gente importante. Me he sentido tentada de comenzar esta intervención como manda la ortodoxia por el principio, y el principio es la creación como fuente de ideas imprescindible para nutrir la cultura. Ese principio, esa idea esbozada muchas veces en un café, puede llegar al cabo de los años a convertirse en un icono cultural y a emocionar a un país entero. Es una referencia compartida por todos, una identidad común, desde la dama de Baza a un perro andaluz, desde la maja desnuda a Suspiros de España, desde Max Estrella a Pocoyo, por poner algunos ejemplos. La lista es inabarcable, pero la importancia de la creación ya la conocen ustedes de sobra.
Y me parece más interesante contarles algo que quizá conozcan menos. Además, encontrándonos en un foro como este y viviendo un escenario de transformación económica mundial como el que vivimos, prefiero centrar esta intervención en aquellos aspectos de la cultura que están más relacionados con ese nuevo escenario, es decir, con las aportaciones de la cultura al nuevo modelo social y económico de desarrollo. Estamos hablando de una materia prima muy poderosa. El teatro, el libro, la danza, la música, todo el universo de la producción cultural española ocupa una parte muy destacada de nuestra economía. Las industrias culturales aportan cerca del 5% del Producto Interior Bruto y generan en torno a 800.000 empleos en nuestro país. Cuando hablamos de cultura, hablamos de un sector económico que sobrepasa a otros sectores, como la energía o la agricultura, ganadería o la pesca. Cultura es creación y es innovación, y también es producción de bienes y servicios, distribución y difusión de conocimiento. Cultura es capacidad de movilización ciudadana en torno a nuestros bienes culturales. Y les daré un dato que sin duda será fácil de valorar. En 2008 asistieron al conjunto de los museos españoles 56 millones de personas, es decir, 6 veces más gente que a todos los partidos de la Liga de Fútbol de ese mismo año. El sector cultural es casi por definición un sector en movimiento, un sector en permanente renovación, que hoy afronta uno de los procesos de transformación más estimulantes de su historia. Estamos viviendo un cambio a gran escala, un cambio como el que no se ha visto en incontables generaciones. La transición de la era analógica a la era digital. Una transición marcada, además, por la irrupción de Internet. Y en este punto he de decir que en todo lo referente al crecimiento de redes y a su orientación hacia una aspiración común, la cultura siempre ha sido pionera. Los movimientos culturales, las vanguardias artísticas han sido redes. Y esas redes culturales siempre han funcionado en nuestro país. Y siempre han funcionado bien, contribuyendo al bien común, al avance de nuestra cultura y de toda nuestra sociedad. Nuestra aspiración, por lo tanto, es esa, la actualización de ese espíritu, la conexión de toda la fuerza creadora española con las posibilidades que ofrece la era digital que estamos iniciando. Esta nueva era de transición de lo analógico a lo digital nos abre un amplio abanico de oportunidades. Por ejemplo, nos permite tender nuevos y poderosos puentes entre la cultura y la ciudadanía. Nuestra responsabilidad es estimular, fortalecer y potenciar esos puentes. Desde las instituciones debemos sacarles el máximo provecho. Esta es una de nuestras líneas de acción prioritarias, una línea que estamos desarrollando de forma transversal en todas nuestras áreas culturales. En los museos, por ejemplo. 2 datos pueden servir para reflejar el rumbo de nuestra tarea y los resultados obtenidos. El primero, el número de visitas a los 21 museos estatales en 2009. Más de 7 millones de visitantes, es decir, un 5% más que en 2008. Creo que podemos sentirnos orgullosos de estas cifras, que se dan además en un periodo de crisis económica en el que se podría esperar un descenso en los hábitos de consumo cultural. Pero ya no basta con sumar visitantes a los museos. Hemos de multiplicar los vínculos de cada obra, enriquecer la experiencia de los visitantes y ampliar las posibilidades de aproximación a la cultura. El segundo dato que quería compartir con ustedes esta mañana es el de las visitas a las páginas web de los museos del Ministerio de Cultura. Es un dato interesante. Han sido casi 9 millones de visitas que representan un incremento del 23% respecto a 2008. Es decir, entran más ciudadanos en los museos de España a través de sus ordenadores que a través de sus puertas. 2 millones de diferencia entre visitas presenciales y visitas virtuales. Y a eso nos referimos cuando decimos que nuestra cultura está en transición, que se multiplican las formas de acceso, que cambian los hábitos y se estimula la participación. En definitiva, todo redunda en un mayor acercamiento de los ciudadanos a la cultura, que es uno de los objetivos prioritarios
de mi gestión. Les daré otro ejemplo. Hace 15 días adquirimos el Códice Daza, que es un manuscrito de Lope de Vega fechado entre 1631 y 1634. Esta joya, cuyo valor es incalculable, estaba en manos privadas y ahora podrá estar pronto en los ordenadores de toda la ciudadanía cuando se haya completado su digitalización. Esto tiene unas consecuencias enormes. Está revolucionando, por ejemplo, la labor de las investigadoras y los investigadores, que pueden consultar desde sus casas o sus centros de estudio documentos antes de difícil acceso. Las cifras de este proceso son contundentes. 35.000 usuarios asistieron a los archivos estatales en 2008 frente a los más de 600.000 que lo hicieron a través de Internet, en el portal de archivos españoles del Ministerio de Cultura. Del mismo modo, casi 300.000 documentos fueron consultados in situ en 2008 frente a los 120 millones de fondos que fueron consultados de manera virtual. Quiero insistir sobre este punto porque es fundamental que las instituciones públicas seamos capaces de dinamizar y de potenciar este proceso. El Ministerio de Cultura es, a día de hoy, un líder cultural en la red española, como demuestra este gran esfuerzo de digitalización y puesta a disposición pública que estamos realizando. Y en el futuro lo será en mayor medida todavía, porque hoy puedo anunciarles que dentro de unos días activaremos CER.es, que es el catálogo colectivo de la red digital de colecciones de museos de España, y en su primera versión ofrecerá acceso a 100.000 bienes culturales de 61 museos de distintas titularidades de toda España. Además, todos estos contenidos se incorporarán a Hispana, que es el gran portal de contenidos digitales puesto en marcha por el Ministerio, y a través de la Europeana, la Biblioteca Digital Europea. Esta labor de digitalización realizada por los distintos departamentos ha sido ingente. Hemos reforzado Hispana, que reúne más de 1 millón de objetos digitales, y asimismo la política de subvenciones del Ministerio ha hecho posible la creación de bibliotecas digitales en 8 comunidades autónomas. En conjunto, el Ministerio de Cultura ha digitalizado casi 35 millones de fondos del patrimonio español. España es uno de los países europeos líderes en la digitalización cultural y nuestro país aporta ahora mismo el 20% de los fondos de Europeana. Es decir, que hoy más que nunca podemos decir que la red es cultura. Hemos hablado de archivos, hemos hablado de fondos y, sin embargo, la revolución digital en la que estamos inmersos es más amplia aún y tiene otros frentes. Por ejemplo, el de los soportes. El tránsito del modo analógico al digital se ha manifestado con especial relevancia en la aparición de nuevos formatos de lectura. El libro electrónico supone un gran cambio en 3 aspectos. Por un lado, los procesos de producción, comercialización y distribución, pero también en las formas de acceso por parte del lector y, por último, en los hábitos de lectura. Sin embargo, en este punto querría destacar que el libro electrónico no se contrapone con el libro tradicional y que son realidades compatibles. Dice Humberto Eco en uno de sus últimos libros que el libro es como la cuchara o como el martillo, como la rueda o como las tijeras, que es algo que una vez que se ha inventado no se puede hacer mejor. Los libros son un buen producto y han podido sobrevivir al paso de los siglos. Por eso creo que al libro de papel le queda una larga historia. Desde el Ministerio de Cultura debemos contribuir a gestionar y articular la convivencia de ambos formatos. Y creo también que hemos de avanzar en ese espíritu pionero. En este sentido, en los últimos meses se han tomado importantes medidas. Este Gobierno ha promovido la reducción del IVA al libro electrónico del 16 al 4%, igualándolo al que se aplica al libro en soporte tradicional. Y asimismo, desde el Ministerio de Cultura hemos lanzado el portal Enclave de la Biblioteca Nacional de España y la Federación de Gremio de Editores, que facilita el acceso a una oferta legal y variada de publicaciones digitales. El avance del libro electrónico es claro, ya disponemos de los datos del último año
y puedo adelantarles que el libro electrónico representa más de un 11% del total de libros editados en España. En 2009, la edición de libros electrónicos creció un 48%, mientras que el libro en papel lo hizo en un 1,5%. Este crecimiento nos permite afirmar que el libro electrónico avanza con confianza, a buen ritmo, facturando ya 45 millones de euros. Con la energía de un país que es la cuarta potencia editora mundial y líder en el mundo de habla hispana. Palabra a palabra, el total de nuestra industria del libro está facturando 3.000 millones de euros en el mercado interior, además de unas exportaciones que se elevaron hasta los 450 millones de euros. He resaltado esa profunda transformación que vive la cultura y he detallado las acciones del Ministerio para potenciar las ventajas que nos brinda este momento. Porque, quisiera decirlo con toda la convicción, Internet no es un problema para la cultura. Internet es una oportunidad para la cultura. Internet es el acceso universal a la cultura y, por primera vez en la historia, disponemos de la tecnología precisa para lograr que las distancias físicas dejen de ser un obstáculo. Cualquiera puede acceder instantáneamente, desde cualquier lugar, a la mayor parte de la producción cultural del mundo. Internet es difusión de la cultura, es multiplicación de la cultura y permite un juego de ida y vuelta, de fertilización mutua, que multiplica esa creación y la producción cultural. Internet es innovación que ya está dando lugar a la aparición de nuevas tendencias globales e impulsando la creatividad. Pero también es cierto que, como en todos los ámbitos, Internet necesita convivencia, necesita unas reglas del juego. Esta lógica subyace en la introducción en la Ley de Economía Sostenible y de la ya famosa Disposición Adicional Primera sobre protección de los derechos de propiedad intelectual. Una disposición que, contrariamente a lo que algunos han pretendido hacer creer, no tiene otro objetivo que fomentar la creación y la difusión de los contenidos. La norma introduce mayor seguridad jurídica y mejora las condiciones para la aparición de una oferta legal, más variada, más rica, más accesible. Y de ahí que hayamos optado también por diseñar nuestra propia solución, la más garantista y respetuosa con los derechos individuales de todas las que están desarrollándose en nuestro entorno. Una medida que está dirigida exclusivamente contra quienes se lucran injustamente con las obras de otros. Al comienzo de mi intervención les hablaba del peso de la cultura en nuestra economía y ahora quiero hablarles del futuro. La cultura, las industrias culturales, tienen la posibilidad de convertirse en una pieza central de un nuevo modelo productivo, de una economía sostenible. El gran cambio que estamos atravesando trae consigo nuevos retos, nuevas oportunidades y creo que ya me lo habrán oído decir en otras ocasiones, pero creo que es importante subrayarlo una vez más. España y su diversidad cultural tienen todo que ganar en este nuevo escenario. Somos herederos de una de las más ricas tradiciones culturales del mundo, disponemos de una estructura industrial previa, consolidada y dispuesta a estar a la altura del desafío. Y finalmente tenemos en nuestras manos el instrumento más poderoso que existe para la difusión de nuestros contenidos, una lengua compartida por casi 500 millones de hablantes. Un idioma que tiene una enorme capacidad de seducción para los ciudadanos de las demás regiones del planeta. Y no es casualidad que un creciente número de informes y analistas señalen a las industrias culturales y creativas como uno de los sectores clave para la transformación de la economía hacia un nuevo modelo de desarrollo más sostenible y más intensivo en conocimiento y en innovación. El sector de la cultura encierra un enorme potencial de crecimiento, aumentando nuestra riqueza nacional, y las industrias culturales ofrecen ventajas innegables frente a sectores económicos más tradicionales. Se basan, ante todo, en la creatividad, no consumen apenas recursos naturales y, además, tienen un efecto sobre el resto de nuestras exportaciones, ya que contribuyen de una forma muy significativa a fortalecer nuestra marca país. Eso hace que sea un buen momento para invertir en cultura
y podemos invertir todos. Invierte el autor con su obra, porque al generar personajes de ficción está dando vida a puestos de trabajo en la vida real y que van desde el diseñador gráfico hasta el encuadernador o el librero. Invierte el ciudadano con su disfrute, porque al aproximarse a la cultura contribuye no solo al dinamismo económico de esta industria, sino que también estimula su propio crecimiento personal, su visión del mundo, su visión de los demás. Invierte la empresa al innovar, al promover empleos de calidad, contribuyendo a la orientación de la economía de todo nuestro país hacia la inteligencia y la sostenibilidad. Y está invirtiendo el Gobierno, y con fuerza. El año pasado pusimos en marcha el primer plan de fomento de las industrias culturales, dotado con algo más de 30 millones de euros. Este plan se ha centrado en dos grandes líneas de trabajo: en racionalizar y potenciar la política de ayuda estructural a las industrias culturales y en combinar las líneas clásicas de apoyo al sector con nuevas medidas expresamente diseñadas para facilitar el paso al entorno digital. De esta forma, hemos dado una nueva orientación a la política tradicional de ayudas, más ajustada a las necesidades empresariales y enfocada a la promoción del talento y de la modernización tecnológica. Y hemos utilizado para ello instrumentos novedosos, como los préstamos reembolsables y la financiación de avales. Los resultados ya están disponibles. 490 empresas y entidades han sido directamente beneficiadas. 250 jóvenes profesionales altamente cualificados han recibido becas para completar su formación dentro y fuera de España. 40 centros educativos de todo el país han obtenido financiación adicional con los premios Crearte por haber priorizado la creatividad en su modelo de enseñanza. Y estos son datos que marcan el primer listón que queremos superar. Por eso, frente a las dificultades, redoblamos hoy nuestro esfuerzo. Y puedo anunciar que en 2010 el Plan de Fomento de Industrias Culturales se verá reforzado con una dotación un 12% mayor. El nuevo plan incluye otra novedad, una línea adicional de ayudas a la ampliación de la oferta de contenidos culturales en Internet. El hecho de que incluso en la difícil coyuntura actual este plan no solo no se vea mermado, sino que incremente su presupuesto, demuestra nuestro firme convencimiento en el futuro de las industrias culturales en España. Por último, quiero hacer una mención sobre el papel clave de la cultura española en la configuración de la imagen que otros se hacen de nosotros. Es decir, la importancia económica, pero también simbólica de la cultura en la construcción de nuestra marca país. Conscientes de este valor, estamos inmersos en un intenso proceso de trabajo que culminará con la aprobación por primera vez en España de un Plan Nacional de Acción Cultural Exterior. Este plan, que se desarrolla conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, establecerá las grandes prioridades desde el punto de vista del sector, trazará las principales actuaciones a abordar y definirá los instrumentos a emplear. Han pasado 7 meses desde que en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados dije, con plena confianza en la fuerza de la palabra, quiero expresar el objetivo central del Ministerio de Cultura y quiero invitar a todos los grupos parlamentarios y a toda la sociedad a situar la cultura en el rango que merece, en el rango de política de Estado. De entonces a ahora hemos hecho del diálogo nuestro método y hemos adaptado el ritmo de todas las acciones del Ministerio al ritmo que marca nuestra sociedad. No hemos rehuido ningún asunto ni hemos aplazado ninguna decisión, porque la cultura es uno de los grandes activos con los que cuenta este país. Ahora, en esta transición hacia la era digital, ha llegado el momento de que todas y todos situemos la cultura en el lugar que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pues ya ve,
lo que tengo encima de la mesa. Trataré de ordenar las preguntas. Pido disculpas por aquellas que no da tiempo a abordar. Si le parece, vamos a empezar por alguna de las más generales. Le preguntan cuál es el estado de salud de la cultura española en estos momentos y Luis Arroyo dice: se habla mucho de industrias culturales. ¿Qué entiende la ministra por ese concepto? Bueno, yo creo que la salud de la cultura en España pues es buena, es muy buena, y los datos a los que aludía antes durante mi intervención lo demuestran, ¿no? Yo creo que a veces tenemos como ciudadanos un cliché antiguo respecto a cuáles son las necesidades y las demandas culturales de nuestros ciudadanos. Y realmente es un país que usa mucho la cultura, que tiene una voracidad y un gran deseo de productos culturales, y los datos que manejamos en el Ministerio de venta de entradas o de asistencia a conciertos o al teatro pues son abrumadores, ¿no? Nuestros teatros públicos, por ejemplo, cada temporada incrementan el número de abonos. La Compañía Nacional de Teatro Clásico vende el 100% de sus abonos. Igual pasa en el Centro Dramático Nacional, y igual ocurre con las giras de la Compañía Nacional de Danza o con el Ballet Nacional de España, ¿no? Y entonces estas cifras pues yo creo que indican que realmente es un buen momento, y por eso es una buena oportunidad para hablar de industrias culturales. Yo creo que es verdad que dentro de los propios creadores hay un cierto debate, un cierto respeto. Incluso hay quien no le gusta hablar del término industria cultural, ¿no? Pero yo, en cambio, sí que creo que es importante transmitir esa conciencia, ¿no? Esos indicadores que muchas veces hasta ahora en el mundo de la cultura no los hemos tenido como en otros sectores, de la capacidad que tiene de generar empleo, de generar riqueza, y la capacidad que tiene es una inversión que tiene un retorno enorme para la sociedad, ¿no? Tiene un retorno intangible más allá de los beneficios materiales directos que pueda generar. Y yo creo que ese factor hace que sea un motor de desarrollo económico a tener muy en cuenta, y no es solo un dato que manejemos en España, sino que es algo de lo que son muy conscientes otros países de Europa, y además sabemos que el potencial de nuestro patrimonio para permitir ese desarrollo y ese incremento todavía mayor de lo que contribuimos como sector al Producto Interior Bruto, pues es muy grande, ¿no? Paloma García Ovejero, de la COPE, dice: ante la inminente aprobación de las conclusiones en el Congreso de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿cómo se va a conciliar este trámite parlamentario con la Ley de Economía Sostenible? ¿Sirve para algo lo que hagan los diputados? Bueno, yo creo que sirve de mucho lo que hacen los diputados, y yo creo que, de hecho, yo personalmente en esta etapa en el Ministerio, una de las cosas que más disfruto es la vida parlamentaria, y puedo asegurarle que el mecanismo está muy bien inventado. Y claro que sirve lo que tengan que decir los senadores o los diputados respecto a cualquier iniciativa del Gobierno, y más si es legislativa. Yo creo que la subcomisión de propiedad intelectual tenía un cometido muy importante, que era escuchar. Yo creo que la información que han recopilado es muy, muy, muy interesante, y será muy crucial, ¿no? En este momento en que estamos pasando de la era de los continentes a la era de los contenidos, y será muy interesante tener esas conclusiones, porque han pasado por esa subcomisión representantes de todos los diferentes intereses en torno a la cultura y a la propiedad intelectual, de manera que es un capital muy rico del que aprovecharnos. Yo
Creo que esas conclusiones, pues tengo todo el respeto por el trabajo de los diputados y siempre entiendo que trabajan con un espíritu constructivo y de mirar por el bien común. Alfonso Domingo, de Argonauta Producciones, dice: si el Ministerio de Cultura va a intervenir de la misma manera en que lo ha hecho en el Cabañal, en el caso del Parque de la Cornisa, en Madrid, donde el arzobispo de Madrid pretende construir contra la opinión de los vecinos. Bueno, en el caso del Cabañal hemos intervenido por petición expresa y por la orden de un juez. Yo creo que en nuestro país vamos a un nuevo modelo y que cada vez es mayor la conciencia que tenemos de protección del patrimonio, ¿no? Por una parte, somos un país que ha tenido un modelo de crecimiento económico muy basado en el desarrollo inmobiliario, pero por otra parte también eso tiene un contrapeso que es la movilización ciudadana en torno a ejemplos como el que él nos propone, en que yo creo que cada vez es mayor esa conciencia de que, y además lo percibes mucho en el Ministerio, cuando estás recibiendo constantemente peticiones o bien para el 1% cultural o bien para otro tipo de inversiones en restauración de patrimonio, en recuperación de patrimonio histórico. Creo que todos los ciudadanos son muy conscientes de que eso es una vía de futuro. Uno de las áreas por las que nuestro Ministerio apuesta y en la que trabajamos muy estrechamente con el ministro de Bastián y con el secretario de Estado de Turismo, con Joan Mesquida, es en todo lo que tiene que ver con esa interacción de cultura y turismo, ¿no? Y generar interés para una zona. Entonces, el Ministerio de Cultura intervendrá en los casos de expolio en que sea requerido, pero antes hay otras instancias, sean locales o sean autonómicas, que deben intervenir, pero sin duda esa conciencia es muy clara en la ciudadanía y yo creo que es creciente, ¿no? Y eso es una buena noticia. El galerista Alberto de Juan le pregunta sobre el IVA. Dice: el IVA para venta de obras de arte es del 5,5% en Francia o del 7% en Alemania. ¿Es consciente de que el tipo del 18% que pronto se aplicará en España es la puntilla para el sector de las artes plásticas? ¿Van a presionar a Hacienda para que podamos competir en igualdad? Desde la COPE dice: ¿por qué se baja el IVA del libro electrónico y no se hace lo mismo con la música, dado que llevan reivindicándolo mucho más tiempo? Bueno, yo creo que la inquietud o las propuestas en torno al IVA cultural, ¿no?, por llamarlo de una manera global, no es una preocupación que tengamos solo aquí y en mis conversaciones durante todo este periodo de presidencia europea con otros ministros, como el ministro francés de Cultura o el ministro alemán con el que me reuní la semana anterior en Berlín, pues siempre está muy presente cómo acometer las cuestiones fiscales que tienen que ver con la venta de productos culturales, ¿no? Yo creo que ahí en algunos aspectos tenemos más margen de maniobra y en otros aspectos pues es algo que habrá que proponer conjuntamente al ECOFIN a nivel europeo para estudiar ese marco del IVA cultural, sobre todo en lo que tiene que ver también no solo en el caso de las obras de arte, sino también en la distribución a través de Internet, ¿no?, de ese IVA cultural para productos electrónicos. Es algo que está en el debate de los ministros de Cultura europeos y es algo a lo que se le da vueltas, desde luego. Marta García Bruno, de Intereconomía, dice si existe alguna novedad en torno al cierre de webs, y José Luis Carrera, de AE Vídeo, dice: en la situación actual económica, ¿por qué se sigue permitiendo la destrucción de un sector productivo con las descargas ilegales? Otro año, el 2010, perdido.
Bueno, yo espero que el 2010 no sea un año perdido. Yo tengo toda la preocupación por el sector del vídeo, porque es una fuente de financiación importante para el cine que se ha destruido, la del alquiler y venta de DVDs, como también tengo la mayor preocupación por las tiendas de discos que han desaparecido, ¿no? Y creo que eso es importante también señalarlo, que a veces cuando vivimos en Madrid o en Barcelona tenemos una percepción del mapa cultural o de la distribución cultural muy distinta de la que tienen ciudadanos que viven en otros puntos de España, donde ya no tienen ninguna tienda de discos cerca, salvo en una gran superficie donde la oferta es limitada y donde las músicas más minoritarias, por ejemplo, pues no encuentran su distribución, como también ocurre con los DVDs. Yo creo que en la cultura es muy importante preservar a los grandes y a los pequeños. Creo que eso es lo que te garantiza que hay diversidad y que no está, digamos, la cultura teledirigida hacia solo los productos más masivos. De manera que la preocupación por el vídeo es importante, como lo es de nuevo por la distribución de discos o por las librerías, y nosotros confiamos que nuestra propuesta, y ya voy a la primera pregunta, que la propuesta que se hace en la Ley de Economía Sostenible al Parlamento y al Senado, pues sea tramitada y podamos cuanto antes iniciar, en fin, estas acciones para intentar que la distribución de cultura en la red pues no perjudique a unos y favorezca a otros, ¿no? Sino que sea equilibrada, sostenible y haga compatibles todos los derechos. Y en ese nuevo escenario pues pensamos que el objetivo, yo creo que del Gobierno tiene que ser ese, el garantizar que vamos a seguir teniendo una diversidad cultural y que todos los tipos de música o todos los tipos de cine o todos los tipos de literatura van a seguir encontrando un cauce para su distribución. Javier Escolana, del Diario Jurídico, le pregunta qué gestiones está haciendo o va a hacer el Ministerio para que Facebook se someta a la legislación española. Y hay otra pregunta que le pide su opinión sobre las demandas y la posición de los editores españoles e internacionales contra agregadores de contenidos como Google, que se lo llevan, dice la pregunta, crudo y no pagan el IVA que correspondería. Bueno, una de las cuestiones yo creo que hacen más apasionante el momento cultural que vivimos, aunque también tenga aspectos como todos los momentos de transformación duros, en que unos ganan y otros pierden, es la rapidez de los cambios. La tecnología avanza muy rápido, tan rápido que para cuando el legislador quiere legislar, y lo leía en un informe sobre la Agenda 2020 del Parlamento Europeo ayer, parte de las medidas que ha adoptado Europa en los últimos años ya se quedaron obsoletas. Entonces, a veces no se puede trabajar con la rapidez y agilidad que los nuevos herramientas que la tecnología propone avanzan más rápido, ¿no?, de lo que podemos avanzar nosotros, pero eso no es una argumentación para no estar atento y para no trabajar para hacer que Internet sea un espacio de convivencia y no un espacio donde unos tienen ventajas sobre otros y que es lo que uno debe intentar evitar, ¿no? Yo creo que estamos viendo cada semana, ya es vertiginoso. Dejas de leer el periódico un par de días y surge un nuevo asunto respecto a Google, o las compañías de telecomunicaciones adoptan o empiezan a estudiar nuevas posiciones. En fin, creo que todo esto quizá estamos todavía en un momento muy preliminar, y cuando dentro de unos años pues tendremos una perspectiva, miraremos atrás y veremos que estábamos en los albores de una revolución y una verdadera reconversión industrial, y entonces eso hace más difícil también para todos, no solo para quienes tenemos la responsabilidad de legislar, sino también para quienes emprenden sus negocios, para quienes quieren transformar sus negocios del soporte analógico al soporte digital. Hace que sea un escenario pues arriesgado y un escenario pues muy complejo, ¿no?
Jordi Grau, del Col·legi de Directors de Cataluña, le pregunta si considera importante el papel de las televisiones en la construcción de una cultura europea desde los ciudadanos. Y Santos Cascallana dice: España preside este semestre la Unión Europea. Por culpa o por desinterés del anterior presidente de la Corporación Radio Televisión Española, el canal europeo de televisión Euronews solo es accesible ahora en España a través de plataformas de pago. Ahora Euronews trata de buscar soluciones a este apagón y le preguntan si considera usted que este canal de buenos contenidos culturales paneuropeos debería disponer de uno de los canales del múltiples de televisión española o poder recibir una concesión de televisión digital terrestre en España. Bueno, la realidad es que las televisiones son principales difusores de contenidos audiovisuales, ¿no? Y yo creo que han demostrado que pueden ser muy buenas aliadas de la cultura y en este país hemos vivido, al menos las personas que tenemos más años, no las generaciones más nuevas, distintos escenarios de panorama televisivo, desde un escenario en que solo había una televisión pública a la aparición de las privadas y luego el escenario actual en el que se multiplican los canales con la televisión digital terrestre. Y desde luego la televisión es fundamental para la difusión no solo de la cultura, sino algo que me parece mucho más importante, pero que tiene mucho que ver con la cultura, que son los valores, ¿no? Los valores que estamos generando en nuestra sociedad, por los que nos regimos y por los que queremos construir en nuestro futuro. Yo creo que Leire habla muchas veces de valores y me parece un asunto pues de la máxima importancia. Y desde luego la gente que venimos de la cultura, esa es nuestra materia prima, ¿no? Las ideas, los valores, los principios y ese contenido moral con el que juegas constantemente para construir tu relato o tu obra pictórica o musical o lo que sea, ¿no? Entonces las televisiones son cruciales, por supuesto. En el caso del cine que señalaba el señor Grau, pues la alianza con las televisiones en Europa es fundamental. Su compra de derechos de antena para las películas pues es una fuente de financiación, pero no solo de financiación, sino de difusión. No tiene nada que ver la película más vista en salas, es fácilmente barrida por una película que tenga una audiencia media en un canal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, de nuevo volviendo a la idea de la diversidad y del acceso de los ciudadanos a la cultura, que las televisiones sean aliadas y acompañen al cine en ese viaje, ¿no? Y además creo que puede ser rentable. Las televisiones privadas producen algunos de nuestros títulos más taquilleros, tienen una perfecta sintonía con la audiencia, promocionan sus productos de manera excelente y creo que es una colaboración que puede ser mutuamente beneficiosa y que todo el mundo recibe algo a cambio, ¿no? Y respecto a Euronews, no es mi ámbito el de los conceder o no conceder licencias de TDT y no puedo ser de mucha ayuda en ese caso, aunque Euronews es un canal sin duda interesante y que es verdad que ahí hay una cuestión europea que a mí me preocupa mucho y es la fragmentación. Hemos pasado de un escenario hace 30 años en el que en unos países de Europa veíamos el cine de los otros países y conocíamos, por poner un ejemplo, claramente quiénes eran los actores franceses o italianos o alemanes más populares, y hemos pasado a un escenario en el que ahora realmente no conocemos nada de nuestros vecinos, ¿no? Y esa fragmentación de los mercados culturales pues no beneficia a Europa, y en ese sentido la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo por poder mejorar, y Euronews es una herramienta sin duda, ¿no? Miguel Pérez Subías, de la Asociación de Usuarios de Internet, le pregunta por qué una peluquería tiene que pagar por oír la radio o un autobús. ¿Quién decide quién paga y cuánto? ¿Por qué tengo que pagar por un canon por mis propias fotografías? ¿Por qué se mantiene un canon
que perjudica a los creadores. Y desde las mesas de prensa también vienen estas preguntas. ¿Cuánto está robando la piratería a través de Internet a los autores españoles y cuántos productos se bajan ilegalmente por cada producto que se descarga legalmente? Bueno, yo creo que en torno a todas las preguntas y las cuestiones particulares de los que alrededor de los derechos de autor hay más allá de si los peluqueros catalanes deben o no y se oponen a pagar a las GAE por el uso de la música en sus peluquerías o en sus espacios comerciales y demás, más allá de los casos particulares sobre los que son las entidades de gestión con la legislación actual quienes deciden cuáles son sus tarifas, no el Estado ni los ministerios. Tienen obligación de informar de sus cuentas anuales, pero el Estado, y esto debe también quedar claro, el Ministerio de Cultura no pone esas tarifas ni interviene en esas negociaciones, no tiene potestad para ello. Lo que conviene recordar es para qué sirven los derechos de autor, por qué se inventaron y cómo sirven realmente para garantizar que hay libertad de creación y que hay un modelo sostenible en el que las personas pueden dedicarse a la creación y, por lo tanto, incrementar el patrimonio cultural de cada país y no son dependientes de un mecenas como ocurría en la antigüedad. Es decir, que los derechos de autor tienen un sentido. Además, es un derecho de todas las personas. Todas las personas que creen algo tienen derecho a que el de al lado no se apropie de sus ideas, saque un libro con el mismo título y el mismo contenido y se beneficie y se lucre con las ideas de los demás, ¿no? Es un derecho fundamental de las personas, el derecho a la propiedad de las ideas, ¿no? Y a veces creo que en el clima actual de cuestionamiento constante de los derechos de autor podemos transmitir una idea equivocada a los ciudadanos de los derechos de autor como una especie de privilegio que tienen unos sí y otros no, y realmente no es así. Los derechos de autor son de todas las personas desde el momento en que son creadores y además provienen de una idea que yo creo que es muy hermosa y muy democrática, y es que todo el mundo puede crear y todo el mundo tiene derecho a esa protección, no porque seas más rico ni más pobre, y además que los frutos del espíritu humano, por así decir, son tan valiosos como ser un terrateniente y tener fincas heredadas de tus antepasados. Y eso es algo que yo creo que no debemos perder de vista, al margen de que las entidades de gestión funcionen de una manera que a unos les parezca bien y a otros les parezca mal, y en cualquier caso para eso están los socios de las entidades de gestión, para exigir que para eso son socios y tienen el derecho a reclamar democráticamente y decidir cómo quieren que funcionen sus propias entidades, ¿no? José Luis Panero, de Hispanidad.com, le pregunta qué le parece el pensionazo de Tede Bautista, que cobrará 24.500 euros al mes cuando se retire. Pues bueno, que en el actual contexto económico, pues yo confío en el buen criterio de las personas que en las empresas tienen unos altos honorarios, y los ejecutivos que cobran bonus y todas estas series de cuestiones. Pues creo que quizá de nuevo pues que hay que fijarse en todo el contexto en el que vivimos, ¿no? En todo el contexto económico, y no siempre poner ese punto de mira en todo lo que tiene que ver a los derechos de autor, y finalmente la anécdota nos desvía del tema central, que es esa gran transformación en la que estamos inmersos y sobre la que tenemos que reflexionar todos y encontrar soluciones, ¿no? Le preguntan si habló usted personalmente con Almodóvar para que interviniera en la gala de los Goyas, lo que pues sin duda ha sido un síntoma de reconciliación en el cine. También se refieren a la gala en esta otra pregunta. La moda también es cultural. ¿Qué le parece que en la gala de los Goyas casi todas las actrices optaran por modistos extranjeros?
Pues mire, yo como ya no tengo participación en la Academia de Cine, a la que tengo mucho afecto y en la que trabajé muy a gusto, pero no he intervenido en ningún momento en la preparación de la gala ni en ningún otro asunto de la Academia de la que yo ya no soy miembro, tal y como marca la ley, además. De manera que poco puedo saber, salvo que felicitarnos todos por el estupendo espectáculo que vimos, con ese magnífico final feliz que creo que a todos nos gustó, ¿no? Y respecto a la moda, pues sin duda la moda es uno de esos elementos donde hay creatividad, donde se trabaja con la identidad, donde hay elementos culturales y también elementos industriales, donde España puede ser líder porque tiene ya una notable red internacional y una gran infraestructura, y donde se está colocando internacionalmente muy bien, y creo que tenemos talento y capacidad, y de nuevo es una de esas inversiones que tienen rentabilidad para todo el conjunto de la sociedad, porque es una tarjeta de presentación de un país muy importante, ¿no? La moda en España, además, no es solo indumentaria, también es calzado, también es marroquinería, también es diseño, y creo que es una apuesta, desde luego, para este ministerio, en colaboración siempre con industria, pues importante. Que las actrices fueran más o menos vestidas de unos modistos u otros, pues solo demuestra que es un sector que hay que apoyar y que es un sector complejo, en el que, como pasa un poco también en el cine, pues hay unas grandes empresas extranjeras que tienen una posición muy ventajosa y una tradición de mucho más tiempo, y que bueno, que hay que, precisamente por eso, pues apoyar y tratar con más esmero, ¿no?, desde la Administración. Pilar Falcón, de Telemadrid, dice: señora ministra, su nombre suena entre los que se remodelarían en un ajuste gubernamental. De ser así, ¿qué le gustaría dejar hecho? Me gustaría dejar hecho pues la mayor cantidad de trabajo posible. Cuando uno asume esta responsabilidad, sabe que no ha sacado una oposición a notarías y que la notaría no es tuya. Esta es la diferencia, ¿no? Y esto pues es buenísimo también, porque te da una perspectiva muy sana y muy higiénica de cuáles son tus responsabilidades, y te dedicas al trabajo con total dedicación y con toda la ilusión y el entusiasmo, el tiempo que dure, que siempre será un tiempo justo y adecuado. O sea que me gustaría dejar hecho. Sí, todos tenemos que tenerlo asumido, porque si no estamos muy desorientados, me parece. Y me gustaría dejar hechas pues muchas cosas en el ámbito de las artes escénicas, del que ahora hablamos menos porque siempre estamos con lo digital, pero creo que lo digital tiene esa contrapartida, y es que ha hecho que los ciudadanos recuperemos los escenarios como ese lugar de reunión, como ese centro de lo colectivo, ¿no?, que a veces tanto nos falta en nuestra vida cotidiana hoy en día, y nos hemos reapropiado de los escenarios. Pues en el ámbito de las artes escénicas, por ejemplo, me gustaría dejar un buen plan de danza, me gustaría dejar las compañías, las unidades del Ministerio con bien situados dentro del contexto de las buenas prácticas, con los directores de las compañías con un plan de futuro en el que haya una estabilidad, sea para los que salen o los que entraran nuevos en su momento. Y, en fin, creo que hay mucho campo por hacer, y desde luego también creo que es importante los pasos que se han dado, por ejemplo, de coordinación y cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores en la promoción de la cultura española en el exterior, y esas reuniones que ya hemos empezado a tener en el marco del convenio que firmamos en otoño el ministro Moratinos y yo. Y creo que en fin, que hay mucha tarea que se va haciendo, y que además se hace con todo el ahínco y la ilusión, ¿no? Tenemos ya que ir terminando. Sobre capitalidad europea de la cultura,
Le preguntan qué ciudad será capital europea de la cultura en 2016. ¿Será Córdoba, la favorita del Gobierno, como dicen el vicepresidente Chávez y el ministro Moratinos? ¿O será Santander, la candidata del señor Botín y de su banco? ¿Es cierto que Málaga, cuyo alcalde es del PP, va a ser eliminada en el primer corte? Bueno, de nuevo, a veces creo que la gente tiene unas ideas un poco realistas del día a día de un ministro de Cultura. El ministro de Cultura no decide personalmente, afortunadamente para él, qué ciudad va a ser la capital cultural. Yo creo que lo que sí es realmente digno de señalar es que tenemos un montón de ciudades en nuestro país que tienen la suficiente envergadura y el suficiente patrimonio y la suficiente importancia cultural en su programación y demás como para optar a esa capitalidad, ¿no? Eso es algo de lo que los españoles en conjunto pues deberíamos estar muy contentos, independientemente de que gane la que pertenece a nuestra autonomía o de la que somos originarios o no. Realmente es difícil la elección porque España es un país que, a diferencia de otros, pues tiene un patrimonio cultural y, de hecho, después de Italia es el país del mundo con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Nuestro esfuerzo en patrimonio y nuestra inversión, por aquí traía las cifras, pues es muy alta. La cantidad de euros que todas las administraciones dedicamos per cápita a la conservación de patrimonio, pues está entre los 2 o 3 países europeos donde más invertimos activamente y más hacemos por el patrimonio. Eso tiene como resultado pues que tenemos muchas ciudades que optan y que merecerían y que podrían ser perfectamente capital cultural. Lo que decida esa comisión, que todavía no hemos designado y no se ha formado, y qué ciudades vayan pasando los cortes, pues no sé cómo lo harán, porque realmente es difícil la elección y las candidaturas son fuertes, ¿no? Doña Araide Pajín se refería a un tema de actualidad, la ley del aborto aprobada definitivamente ayer en el Senado, y desde Europa Press le piden a ambas su opinión. Naturalmente usted es la ponente, doña Araide Pajín tiene la libertad de hacerlo. Soy solo presentadora hoy. Le preguntan si está satisfecha como mujer y como ministra por la aprobación de la ley del aborto. Si el aborto es un derecho humano, ¿por qué ayer Zapatero, en una conferencia sobre derechos humanos, no hizo ninguna referencia a la muerte del disidente cubano fallecido? Bueno, yo creo que debo circunscribirme a los ámbitos que son de mi competencia y, desde luego, la política internacional no es uno de esos ámbitos, aunque, por supuesto, también lamente mucho el fallecimiento de este disidente cubano, y confiamos todos los que conocemos Cuba y hemos estado mucho en Cuba, pues que ese camino hacia la transición democrática pues se emprenda, ¿no? Pero realmente yo creo que que la ley del aborto es muy importante, y ayer fue un día importante. Creo que esta ley, en contra de lo que se ha dicho, es una ley mucho más garantista, que va a impedir que algunos tipos de abortos que se practicaban en el pasado y que hacían de España una especie de paraíso donde venía todo el mundo a abortar de Europa, pues ya no pueda serlo, y que para el nasciturus tiene muchas más garantías. Desde luego que la ley anterior es algo que no se ha señalado. Me parece además que tiene algunos aspectos muy importantes y bueno, como verá, es un asunto que sí me importa y sobre el que sí hemos reflexionado y debatido mucho en el seno del Consejo y en el seno de las personas que estamos en el Gobierno, y me parece una ley excelente y que va a ser una mejora no solo para las mujeres, sino para las familias y para toda la política de prevención de embarazos también. Es una ley sobre salud sexual en general, no solo sobre los plazos del aborto, que es el aspecto del que más se habla. Contiene muchos otros aspectos importantes que se refieren a la planificación familiar, y lo ideal es que las mujeres pues no tuviéramos que llegar a esa situación que es tan dura de tener que elegir abortar o no, y que hubiera otros mecanismos previos, sobre todo en adolescentes y jóvenes, que previenen estas situaciones. Y creo que la ley incorpora muchísimos mecanismos y felicito
a las ministras de Igualdad y a la ministra Jiménez por este logro que me parece un gran avance. Pues ya vamos a finalizar con esta pregunta, si le parece, de José Manuel González Huesa, director de Servimedia. Dice: si tuviera usted, señora ministra, que escribir el guión de su vida en este último año como ministra de Cultura, ¿lo haría con Avatar, pensando en una celda, en un ágora, sencillamente en tierra hostil, o con una cinta blanca en la mano? Pues yo creo, y además estando aquí doña Margarita Salas, pues me parece que lo haría en un ágora, que además es una película que habla del conocimiento y que habla de la tolerancia y del gran desastre que se produce cuando no somos tolerantes ni escuchamos a los demás y cuando no favorecemos el debate, y además tiene a una mujer como protagonista y como realmente impulsora del conocimiento y de la transformación, por lo cual pues bueno, para mí realmente me quedaría con Ágora, que además es una pues una alegoría muy bonita de lo que debe ser nuestra sociedad y lo que la cultura aporta a ella, ¿no? En nombre de Abertis y de su fundación, en nombre de Nueva Economía Forum, muchísimas gracias, señora ministra, por su intervención esta mañana con nosotros. Muchas gracias a doña Leire Pajín, y que le siga guiando su buena estrella.